Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper contenta de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de novedades, de noticias, de chismes, de todo lo que nos gusta a los que nos apasionan las series turcas y por supuesto, todos los artistas que las protagonizan. Y hoy prepárense. Porque el tema que les traigo es de esos que te dejan con la boca abierta, de esos que te hacen decir, no me lo esperaba. Hoy vamos a hablar de un momento que marcó un antes y un después en la vida de uno de nuestros actores favoritos, un momento que nos conmovió a todos y que, honestamente, me dejó sin palabras la primera vez que lo vi. Estamos hablando de Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat de Love is in the Air, el hombre que nos robó el corazón con su sonrisa, su carisma y, por supuesto, su talento innegable. Y es que, ¿quién iba a imaginarlo? Kerem, tan fuerte, tan seguro de sí mismo, tan... Kerem. Rompiendo en llanto en vivo. Sí, amigos, así como lo escuchan. Un momento de vulnerabilidad que pocos esperábamos, pero que nos demostró, una vez más, que las estrellas también son de carne y hueso, que tienen sus propias emociones, sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. Y eso, amigos, es lo que los hace aún más humanos, aún más cercanos a nosotros, sus fans. En este vídeo, vamos a desglosar todo lo que sucedió. Vamos a analizar el contexto, las razones detrás de este llanto, las reacciones del público, las consecuencias. En definitiva, vamos a sumergirnos en este momento tan íntimo y personal que, sin duda, nos dejó a todos reflexionando sobre la vida, sobre la fama, sobre la importancia de la salud mental. Así que, sin más preámbulos, prepárense para descubrir todo sobre este momento que conmovió al mundo entero. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante. Si eres nuevo por aquí, si te encantan las series turcas, si te apasiona el chisme de las celebridades, si te gusta estar al día con las últimas noticias. No lo dudes. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta gran familia. Es completamente gratis y me ayudarías muchísimo. Así que, por favor, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos con el vídeo. Todo comenzó durante una entrevista en vivo, una más de las tantas que Kerem Bürsin ha concedido a lo largo de su exitosa carrera. En ese momento el actor turco se encontraba en la cúspide de su popularidad, gracias al fenómeno global que significó Love is in the Air. La serie, con su historia de amor cautivadora y sus personajes entrañables, había conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y Kerem, en su papel de Serkan Bolat, se había convertido en un ídolo, en un referente. En la entrevista, Kerem, como siempre, se mostraba amable, sonriente, respondiendo las preguntas de manera fluida y profesional. Hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos futuros, compartiendo detalles sobre sus planes profesionales y personales. Relataba anécdotas de sus rodajes, demostrando su compromiso con su trabajo y su respeto por sus compañeros. Parecía la misma persona que conocíamos y admirábamos, un hombre seguro de sí mismo, talentoso y carismático, siempre dispuesto a compartir su alegría con el público. Todo parecía normal, todo parecía perfecto. Hasta que llegó una pregunta que, aunque aparentemente sencilla, tocó una fibra sensible, una pregunta que lo llevó a un terreno que hasta ese momento parecía haber mantenido a raya sus emociones más profundas. La pregunta, en esencia, era sobre el impacto de la fama, sobre cómo la exposición pública afecta la vida personal, sobre los desafíos que conlleva ser una figura pública, especialmente en un mundo donde las redes sociales son omnipresentes y donde la privacidad es un bien cada vez más escaso. El entrevistador, conocedor de la trayectoria de Kerem, le preguntaba sobre cómo lidiaba con la presión constante, con el escrutinio mediático, con la inevitable invasión a su vida privada que implica ser una celebridad de su calibre. Y Kerem, al principio, respondió como siempre lo había hecho, con diplomacia, con elegancia, con esa sonrisa que tanto nos gusta. Habló sobre la importancia de mantener una actitud positiva, sobre la necesidad de proteger su vida personal, sobre cómo intenta encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada. Pero a medida que la conversación avanzaba, algo cambió. La pregunta pareció resonar con una fuerza que no se esperaba. Una ola de emociones, hasta entonces contenidas, comenzó a aflorar. Su voz se quebró, sus ojos se humedecieron, y de repente, ante la mirada atónita del entrevistador y de miles de espectadores conectados a la transmisión en vivo, las lágrimas comenzaron a brotar. Fue un momento de pura vulnerabilidad, de autenticidad descarnada.
Un momento en el que Kerem Bürsin, el hombre que habíamos visto en la pantalla como el galán perfecto, el hombre que siempre parecía tener todo bajo control, se mostró tal como es, un ser humano con sentimientos, con miedos, con debilidades, con inseguridades. La imagen que se había construido, la de un hombre fuerte e inquebrantable, se desmoronó ante nuestros ojos, revelando la fragilidad inherente a cualquier ser humano. El actor, que había cautivado al mundo con su encanto y su talento, se mostró vulnerable, sensible, humano. Fue un momento catártico, tanto para él como para los espectadores. Y es que la fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto. La presión constante, el escrutinio público, la pérdida de la privacidad, la imposibilidad de llevar una vida normal. Todo esto puede afectar profundamente la salud mental de cualquier persona, sin importar su fortaleza aparente. Kerem, a pesar de su profesionalismo y su aparente fortaleza, no fue la excepción. En ese momento Kerem habló sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre la dificultad de lidiar con las expectativas del público, con los comentarios negativos que a veces inundan las redes sociales. Habló sobre la soledad que a veces siente, sobre la necesidad de proteger su vida privada, de tener momentos de tranquilidad y de silencio. Habló sobre la importancia de rodearse de personas que lo quieran y lo apoyen, y sobre la dificultad de confiar en un mundo donde la fama puede atraer a personas con segundas intenciones. Y lo hizo con una sinceridad que nos dejó a todos sin aliento. No fue una actuación, no fue un truco publicitario, como algunos malintencionados quisieron hacer creer. Fue un desahogo, una catarsis, una liberación. Fue el grito silencioso de un hombre que por fin se atrevía a mostrar su lado más vulnerable, a exponer sus miedos y sus inseguridades. Fue un momento de conexión genuina, de empatía, de reconocimiento de la humanidad compartida. La reacción del público fue inmediata y masiva. Las redes sociales, que habían sido el escenario de su éxito, se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de solidaridad. Miles de fans, desde diferentes partes del mundo, expresaron su admiración por la valentía de Kerem, por su autenticidad, por su capacidad de mostrarse tal como es. Reconocieron su vulnerabilidad y se sintieron identificados con sus palabras. Muchos compartieron sus propias experiencias, sus propios problemas, sus propios momentos de fragilidad, sintiéndose conectados con el actor de una manera que trascendía la admiración superficial. Fue un momento de unión, de empatía, de conexión humana. La demostración de que a pesar de la fama y el estrellato, Kerem era, ante todo, un ser humano como cualquiera de nosotros. Y es que en un mundo donde la perfección y la imagen idealizada son constantemente promovidas, donde se nos exige ser fuertes, resilientes, inquebrantables. Ver a una celebridad, a una figura pública mostrar su fragilidad, mostrar su dolor, es algo que nos toca muy de cerca. Nos recuerda que todos somos humanos, que todos tenemos derecho a sentir, a sufrir, a equivocarnos. Nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y en este contexto, la honestidad de Kerem resonó aún más. La sinceridad con la que se expresó, la franqueza con la que compartió sus sentimientos, la valentía con la que se mostró tal cual es, fueron reconocidas y valoradas por millones de personas. Después de este momento, Kerem recibió mucho apoyo, tanto de sus fans como de sus colegas. La industria del entretenimiento turca, conocida por su competitividad, se unió para brindarle su respaldo. Mensajes de actores, actrices, directores y productores inundaron las redes sociales, expresando su admiración y cariño por Kerem. Este gesto de solidaridad fue muy importante, ya que demostró que en el mundo del espectáculo también puede haber comprensión, empatía y apoyo mutuo. Muchos artistas, conocedores de la presión y los desafíos que implica la fama, se solidarizaron con Kerem, reconociendo su valentía y aplaudiendo su sinceridad. Este apoyo de sus pares fue fundamental para que Kerem se sintiera respaldado y comprendido en un momento tan delicado. La entrevista y el llanto de Kerem Bürsin generaron una importante conversación sobre la salud mental en la industria del entretenimiento, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Muchas personas, tanto dentro como fuera de la industria, se dieron cuenta de la importancia de cuidar la salud mental de los artistas y celebridades. Se empezó a hablar sobre la necesidad de brindar más apoyo y recursos a los profesionales del sector, y se promovió la importancia de buscar ayuda profesional en caso de necesitarla. Se reconoció la necesidad de crear un entorno laboral más sano y respetuoso, donde los artistas se sintieran apoyados y comprendidos.
Se promovió la importancia de romper los estigmas asociados a la salud mental, y se animó a las personas a hablar abiertamente sobre sus emociones y a buscar ayuda cuando fuera necesario. Este evento también sirvió para recordar a la audiencia que las celebridades son seres humanos, con las mismas necesidades y emociones que cualquier otra persona. La imagen idealizada que se muestra en las pantallas y en las redes sociales a menudo oculta la realidad de la vida de los famosos. La presión constante, el escrutinio público y la pérdida de la privacidad pueden ser muy difíciles de manejar, y es importante recordar que los artistas, como cualquier persona, pueden sufrir problemas de salud mental. Kerem Bürsin, después de este momento de vulnerabilidad, se mostró aún más comprometido con su trabajo y con sus fans. Continuó participando en proyectos profesionales de alta calidad, demostrando su profesionalismo y su pasión por la actuación. Utilizó su plataforma para hablar sobre temas importantes como la salud mental, la igualdad, el medio ambiente y la sostenibilidad, convirtiéndose en un ejemplo para sus seguidores y en un referente para la sociedad. Su capacidad de usar su fama para generar conciencia y promover un cambio positivo fue muy valorada por sus fans y por la sociedad en general. Demostró que se puede ser una celebridad exitosa y, al mismo tiempo, utilizar esa influencia para hacer del mundo un lugar mejor. El impacto de este momento en la carrera de Kerem Bürsin fue positivo y trascendental. El público lo vio como una persona más cercana y auténtica. Su valentía y sinceridad le ganaron el cariño y el respeto de miles de personas en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración, y su popularidad, en lugar de disminuir, continuó creciendo. Los fans valoraron su honestidad y su capacidad de ser vulnerable, y se sintieron aún más conectados con él. La imagen de Kerem como un hombre fuerte y seguro de sí mismo se complementó con la de un hombre sensible, humano y auténtico. Después del llanto, Kerem habló abiertamente sobre lo que había sucedido. En entrevistas posteriores explicó que la fama, la presión y las expectativas del público a veces pueden ser abrumadoras. Reconoció que había momentos en los que se sentía solo, ansioso y preocupado. También enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional y de cuidar la salud mental. Habló sobre la necesidad de aprender a gestionar las emociones, de encontrar mecanismos de afrontamiento saludables y de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Kerem se convirtió en un defensor de la salud mental, alentando a sus fans a hablar sobre sus sentimientos y a buscar ayuda si la necesitaban. Utilizó su influencia para romper estigmas y normalizar las conversaciones sobre la salud mental. Se convirtió en un ejemplo de valentía y autenticidad. Su honestidad y vulnerabilidad lo conectaron aún más con sus seguidores, quienes lo admiraron por su capacidad de ser sincero y mostrar su lado más humano. Este momento en la vida de Kerem Bürsin nos demostró que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la sinceridad es un don y que la salud mental es algo que todos debemos cuidar. Nos enseñó que está bien no estar bien, que está bien pedir ayuda y que a veces, mostrar nuestras emociones más profundas es el acto más valiente que podemos hacer. Nos recordó que todos somos humanos, y que la conexión, la empatía y la autenticidad son los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea entre un artista y su público, o entre dos seres humanos cualesquiera. Y ahora, mis amigos, quiero preguntarles algo, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Cómo reaccionaron al ver este momento? ¿Creen que la fama es un precio muy alto a pagar? ¿Han pasado por situaciones similares en sus vidas, donde se han sentido abrumados por las emociones? ¿Qué piensan sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. No duden en compartirlas conmigo en la sección de comentarios. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que hayan reflexionado. A mí personalmente me encanta compartir este tipo de contenidos con ustedes, porque creo que es importante hablar de estos temas, romper tabúes y conectar con la realidad de las personas que admiramos. Creo que es fundamental que la sociedad hable abiertamente sobre salud mental, que se eduque sobre la importancia de cuidar nuestras emociones y que se rompan los estigmas asociados a la vulnerabilidad. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es completamente gratis y me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.